Código 1940. En materia educacional es la Universidad de Costa Rica. Los estudiantes, es natural por su idealismo que se vayan a las calles. Las profesoras que comenzábamos en aquel momento compartimos la sucesión de embarazos. Código 1940, su clave de acceso a nuestras historias. Hola gente, muy buen día. A la hora que usted nos escuche, sea bienvenido o bienvenida a otro Código 1940. Hoy tenemos un par de historias muy interesantes y entretenidas para contarles, pero antes de decirles de qué tratan, le damos la bienvenida a nuestro nuevo asistente, el estudiante de periodismo Sebastián Varela Montero, a quien esperamos, por cierto, tener por aquí por mucho tiempo. Ahora sí, a lo que vinimos. El tema 1 de esta semana son las historias de dos docentes que, sin llegar a los 30 años, ya son profesores de la UCR. Escucharemos los testimonios de Mariana, de 26 años, y de Sebastián, de 29, quienes nos hablarán de su vida y sus desafíos al iniciarse en la docencia de las carreras que justo acaban de terminar. El tema 2 es con el que se estrena Sebastián. ¿Sabía usted que la UCR tiene un museo de insectos? Ojo, no solo tiene un número enorme de bichitos en exposición, sino que la gente que lo administra tiene, cada persona, una historia interesante y sorprendente que contar sobre su relación con los insectos, lo que rompe el estereotipo de que son animalitos, entre comillas, poco agradables. Digitamos Código 1940. y empezamos. Yo soy Sebastián Villalobos, soy farmacéutico y docente de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica. Mis papás siempre me inculcaron eso, como del estudio, de ponerle muchísimas ganas. Entonces sí, yo era el verde y el nerdillo de la escuela y el colegio. Le puse demasiadas ganas y llegué a ir al científico, en San Ramón, pero solo duré un año. Ya ahí era demasiada carga. Yo soy Mariana Sánchez Aguilar. Soy licenciada en Ingeniería Topográfica y actualmente trabajo como docente e investigadora en la Escuela de Ingeniería Topográfica. Yo estuve en una escuela, se llama CEUNA, es una escuela ambiental, entonces yo realmente siempre estuve muy en contacto con la naturaleza, en lo que es tener que estar bajo el sol, chingolotear, correr, llenarme de tierra y todo, ¿verdad? Mi mamá fue mi maestra durante 3 años. Tuve como este desafío de pasar de ver a mi madre no como mi madre, sino como pues mi maestra durante ese tiempo. Y al final, después en el colegio, estuve en un colegio católico. Y ahí pues me encontré en un ambiente muchísimo más, digamos que cuadrado. En lo académico sí, fue un reto muy fuerte. Sebastián y María tienen mucho en común, aunque entre ellos me parece que no se conocen. Los dos son profes de la UCR y todavía no cumplen los 30 años. Ambos se decidieron a estudiar sus carreras a última hora, porque durante su época del cole no tenían idea de qué profesión les movía el piso. Además, en los dos, la docencia universitaria fue algo que les fue surgiendo conforme empezó a pasar el tiempo dentro de la U. O sea, es como un poco raro que uno se tope a alguien que estudia una carrera y que de primera entrada diga, yo quiero ser profe de eso. Con sus historias de vida, hoy vamos a meternos dentro del mundo de los profes muy jóvenes que dan clases en la UCR y casi que vienen terminando la carrera. En el caso de nuestros dos protagonistas de hoy, sus procesos de descubrir su vocación, como les venía diciendo, fueron medio complicados. Escuchemos de nuevo lo que Sebastián y Mariana nos tienen que decir al respecto. Bueno, a mí no me llamaba la atención farmacia, la verdad. Yo sabía que quería estudiar algo como de salud, por ahí iba como la espinita, pero ya desde el principio, desde el colegio, me llamaba mucho la atención la docencia. A ver, cuando uno tiene 17, 16 años no sabe qué escoger y mis objetivos era como, tengo que estudiar algo que me ayude a sacar a mi familia adelante. Entonces, haciendo mi trabajo comunal del colegio, lo hice en una farmacia de Levi's. Y hablando con la doctora, pues ella me dijo que ella ganaba muy bien, me habló sobre la carrera de farmacia. Y yo dije, claro, es algo de salud, que no es medicina, pero yo no quería medicina. Y dije, esto es. Lo que más me asustó del colegio fue ver que todos mis compañeros sabían qué querían estudiar y yo no. Pero la creatividad siempre ha sido algo que ha estado en mí. Eso lo desarrollé mucho en la escuela.
En el colegio sí me di cuenta que era muy buena en matemáticas y que no solo era buena, sino que las disfrutaba. Sabía como que tenía dos ámbitos tal vez muy diferentes, ¿verdad? Pero que yo me decía, sí, tal vez encuentre algo en lo que pueda aplicar ambas. Pero que al fin de cuentas, cuando llega el resultado de un examen, ¿verdad? Viene un corte y te dicen que, pues, ¿verdad? Tus notas no te dan, entonces es cuando uno tiene que recurrir al plan B. Y estaba topografía. La verdad, nunca la había escuchado. Era la primera vez que escuchaba la palabra topografía. Investigando, me fui dando cuenta un poquito de qué es lo que hacen. Ellos estaban mucho afuera, con el sol y todo. Y dije, sí, no, muy parecido como tal vez a lo que yo en la escuela. Entonces yo dije, vamos a poner topografía de segunda opción. Bueno, Mariana y Sebastián se parecen en algo más que se me olvidaba contarles. Aunque no tenían por sueño de vida ser docentes en la U, sí que tenían la chispa desde chiquitillos para ser profes, pero tuvieron que descubrirlo con el paso del tiempo. Ya ustedes oyeron que la mamá de Mariana fue su maestra, pero a Mariana también se le facilitaba explicarle a sus compañeros desde la escuela hasta la U, y de hecho tiene familiares que han sido o son docentes. En fin, ella lo trae en la sangre. En el caso de Sebastián, fueron, curiosamente, los problemas que tuvo al inicio de la carrera de farmacia los que lo llevaron a probar sus capacidades docentes. Él confirmó que tenía esta habilidad dando clases en el programa de educación abierta y lo terminó de corroborar cuando comenzó a trabajar en el Centro Nacional de Información de Medicamentos, CIMED, también de la UCR. Desde muy pequeña me he dado cuenta que la gente me escucha y que además que cuando me escucha me entiende. Desde la escuela y el colegio siempre me ha pasado que tal vez algún compañerillo como que le cuesta alguna materia se me acerca a mí y dice, Mariana, me ayuda. Y yo les ayudaba. Buscaba entonces hacer como me entendiera, le generaba juegos, le generaba alguna dinámica con la que pudiera entonces, ¿verdad?, poder explicarle. Cuando empezó mi interés por la docencia, yo estuve 3 años buscando trabajo. En ese proceso yo estaba sacando mi trabajo final de graduación, llevamos a cabo procesos participativos, ¿verdad? Estuvimos con otras personas y volvía como esa espinilla de que, ¿verdad?, la gente lo escucha a uno. Hablando con una profesora, ¿verdad?, yo le había como comentado mi situación y que si en algún momento pues habría una vacante o se necesitaba ayuda, que me avisara y yo estaba interesada a ver si se podía como competir. Pero a inicios ya de este año se me dio el chance de dar un curso. Yo en el tercer año, que sé que se pone más difícil, yo dije no puedo más. Entonces abandono la carrera y entro a enseñanza de las ciencias, aquí en la UCR, porque todavía me queda esa espinita de ser docente. Y ahí es donde conozco más de cerca la docencia y empiezo a llevar los cursos de didáctica, pedagogía y esas cosas. Sigo avanzando con la carrera, pero yo nunca dejo nada botado, me cuesta mucho. Entonces llego a farmacia a los últimos 2 años. En los 2 últimos años se llevan los cursos de atención farmacéutica, farmacia comunidad. Cursos donde usted ya se involucra con el paciente, de educar al paciente, de enseñarle cómo tomar su medicación, y es donde yo me enamoro. Y digo, esto es lo mío. Y sigo paralelo con mi carrera de educación. Cuando yo estoy en la carrera de educación, descubro en una charla el programa de educación abierta de la Universidad de Costa Rica, el PEA. Y voy y me ofrezco como voluntario para darle tutorías a gente adulta que está terminando bachillerato. Y me enamoré. O sea, yo dije, eso es lo que yo quiero. Yo quiero enseñar, yo quiero ser docente. Yo siento demasiada pasión al estar en un aula. Fue así como Sebastián pudo encontrar su nicho, porque nos cuenta que, aún graduado de farmacia, no se sentía con deseos de trabajar en ningún campo relacionado con su carrera a nivel práctico. A él lo contrató después el Instituto de Investigaciones Farmacéuticas, conocido como INIFAR, donde entró en contacto con otros profes que empezaron a invitarlo a dar ciertas clases en la carrera. Y fue ahí donde aprendió a ver el aula como un espacio sagrado, como él mismo lo califica. En cuanto a Mariana, dice ella que el orden que siempre la caracterizó como estudiante, además de sus pasiones por la mate y la versatilidad desde la práctica de la topografía, fueron sus insumos para empezar en el primer semestre de este año a dar un curso de primer ingreso. Ya en este segundo ciclo, ella está dando un curso de servicio para la carrera de Ingeniería Civil, donde incluso le ha tocado tener como alumnos a estudiantes un año menor que ella. Pero, ¿cómo es ser profe de estudiantes que son casi de sus mismas edades? ¿Se sienten cómodos? ¿Es fácil o difícil esa situación para tener empatía y respeto al mismo tiempo? Que sean Mariana y Sebastián quienes nos lo digan. El primer día sí estaba como muy asustada. Lo que más me asustaba era qué imagen iba a reflejar, porque
Físicamente me han dicho que llego a parecer a veces como hasta de 18 años. Me asustaba como que no me llegaran como a tomar en serio. Pero después de estar al frente y empezar a hablar, la verdad, me sentí muy cómoda. Soy muy joven, la verdad. Y yo doy mis clases no como a mí me hubiera gustado recibirlas, pero sí tienen, digamos que mi carisma. Siento que más bien ha sido un punto muy a favor porque se sienten más en confianza. No como ella me entiende, sino como ella también es joven. Probablemente viene saliendo de lo que nosotros estamos pasando. Entonces, me permite como generar un vínculo muchísimo mayor. Tal vez por mi forma de hablar, por decir tal vez algún chiste o expresarme incluso de cierta forma que seguro ni yo lo sé identificar. Y eso como que a ellos les permite sentir como que están en la misma línea. Sí, es un reto porque cuando yo trabajaba dando tutorías en el programa de educación abierta, que sí le daba a gente mayor que yo, era muy bonito porque me veían con mucha energía y cuando llego acá y es gente, o sea, a la que le llevo muy pocos años realmente. Yo sé que la parte de educación y la parte de estar en el aula debería ser una convivencia horizontal, no vertical. Yo no soy sobre ellos ni ellos sobre mí, pero a veces esta parte de estar horizontal hace muchas veces que en algunos casos no lo tomen a uno en serio. Yo digo que no lo respeten, pero tal vez como que lo agarren a uno como un igual y muchas veces entonces eso hace que muchos estudiantes digan, pero el profe es chill o entiende, cosas así. Y entonces es un reto enseñarles como no soy su amigo, soy su guía, puede confiar en mí, pero también hay una serie de reglas y respeto. Como también hay estudiantes que sí, ven la clase de uno como un lugar seguro porque uno tiene la misma edad, porque sienten que uno los entiende más. Vieran que cuando estaba haciéndole la entrevista a Sebastián fue imposible no notar un detalle. En su antebrazo derecho tiene tatuada en mayúsculas la palabra teatro. No podía quedarme con la duda de por qué el tatuaje, aunque ya me imaginaba la respuesta. También estudia teatro. Y sí, también el teatro le sirve para hacer más dinámicas sus clases. Cuando yo tenía 3, 4 años, bueno, estaba en el pre-kinder, me graduaba, teníamos que subirnos a un escenario porque era como un show de talentos y yo no le tuve miedo. Y desde ahí yo creo que yo encontré como ese gusto por subirme a los escenarios. Yo he traído cosas de teatro al aula. Yo veo como un lugar sagrado el aula, veo como un lugar sagrado el escenario. Y cuando uno está en estas capacitaciones de ser docente, uno escucha muchísimo la parte de estar en movimiento, activa el cerebro, jugando se aprende. Cuando uno empieza a estudiar teatro, bueno, yo que estoy empezando a estudiar teatro, los primeros cuatrimestres era jugar, desinhibirse. Entonces me gusta muchísimo empezar jugando con los chicos como para activarle su cerebro, para el dinamismo, y es parte del teatro. He trabajado en la parte de simulación. Cuesta mucho gente que le colabora a uno simulando a un paciente. Entonces, si el tema de hoy es adulto mayor, yo me voy y me visto de un adulto mayor y entro y hablo con el estudiante y soy el adulto mayor con hipertensión y diabetes y que se le va la memoria de vez en cuando. O soy la señora, si me toca ser la señora, soy la señora embarazada que entra al aula. Yo siempre digo que soy farmacéutico de profesión, educador por vocación y actor por pasión. El conocimiento y la capacidad de Sebastián y Mariana son fundamentales para que sean buenos docentes, pero claro, se necesita un impulso adicional. Este se queda la UCR por medio de la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFED, que pertenece a la Vicerrectoría de Docencia. Justo para conocer más del acompañamiento que le da la U a los profes relativamente nuevos, fue que hablamos con ella. Yo soy Stephanie Fallas Navar y soy directora de la Red de Formación y Evaluación Docente de la Vicerrectoría de Docencia. Para la universidad siempre es importante garantizar una docencia de calidad desde el inicio. O sea, los primeros años cuando un docente comienza a tener contacto con el estudiantado, la experiencia que va construyendo va a incidir mucho en su trayectoria académica. Entonces sí es para la institución muy importante que estos docentes y estas docentes puedan desarrollar de manera significativa su docencia acompañada de todo un proceso de capacitación, de actualización, pero también de carrera académica. Vean, no es lo mismo conocer la UCR como estudiante y conocerla como parte del personal docente o administrativo. Eso se los digo yo que he vivido las dos caras de la moneda. Por eso es que, nos dice Stephanie,
La gente como Mariana o Sebastián, que se incorpora a la docencia, necesita una inducción especial para entender la U y la cultura y la identidad que ella conlleva. El tema identitario en nuestra institución ha sido un tema, que se ha venido construyendo. Cuando los estudiantes pasan por nuestras aulas, no necesariamente se encuentran de manera formal con toda esta caracterización que tiene la universidad como parte de su identidad. Los estudiantes la viven de otra manera, ¿verdad? Ellos tienen su vida universitaria, desde ahí también pasan por este proceso formativo viviendo muchos de los principios de la universidad, pero no tanto tal vez desde la parte organizativa. Cuando ya una persona es nombrada funcionaria de la universidad, eso implica que ya la persona forma parte integral de toda la institución, de toda su organización. Stephanie y su equipo saben que es duro ser docente de una U tan exigente con la calidad como es la UCR. Por eso es que optaron por una estrategia muy ingeniosa: poner a profes más experimentados a compartir con los más novatos en un espacio llamado Programa de Mentoría Académica. Esto les ayuda a los más nuevos a adquirir más experiencia y hasta aprender de los consejos que les dan quienes llegaron antes a la institución. Primero que todo, nuestras nuevas generaciones de estudiantes, cómo vienen, cómo ingresan a la universidad y cómo también un docente puede estar preparado para apoyar a estos estudiantes y estos estudiantes que ingresan a las aulas. Entonces eso implica varias cosas. Una es, ¿cómo nivelamos a los profesores nuevos? Y si son profes de cursos introductorios, con mucha más razón, se hace más complejo el proceso. Aquí es importante considerar que nosotros lo que estamos tratando de fomentar es la comunidad de aprendizaje a partir del apoyo entre docentes. Crear las redes de apoyo y aprendizaje entre pares para nosotros es fundamental. Le estamos apuntando a este proyecto, que es el programa de mentoría académica, que ya tenemos un grupo de docentes con trayectoria dispuesto a acompañar docentes nuevos. Esto yo lo celebro precisamente porque sí creemos que la construcción del aprendizaje es social. Espero que hoy hayamos aprendido un par de lecciones de estos profes y el RIFED. 1. Nunca se es muy joven para poder enseñar. Y 2. Mucho menos despreciar los conocimientos de una persona solo por tener poca edad. Así que, quién sabe, si usted que nos está escuchando está en este momento cursando una carrera dentro o fuera de la UCR, tal vez pueda convertirse en un par de años en uno más o en una más del profesorado de nuestra institución. Cuando se quiere, los límites no existen. Que lo digan Mariana y Sebastián. Está escuchando Código 1940, su clave a nuestras historias. Encuéntrenos en la plataforma de Spotify en Podcast UCR. ¿Escuchan eso? Sí, son grillos, un sonido tan familiar que a veces ni lo notamos. Está en las noches del campo, en los jardines y hasta en nuestra memoria. Y seguro que lo reconocen también. El necio mosquito. Ese que nos roba el sueño y nos hace dar manotazos en la oscuridad. Hoy les invito a un lugar que, les juro, va a cambiar completamente la forma en que ven estos pequeños seres que comparten nuestro mundo todos los días. Estamos hablando del Museo de Insectos de la Universidad de Costa Rica. Y antes de que digan, ¡ay no! ¡Qué asco! Déjenme contarles 3 historias increíbles que me comprobaron que los bichos, bueno, tal vez no sean tan bichos después de todo. Bueno, yo me llamo Andrés, tengo 27 años, de formación soy biólogo de acá, de la Universidad de Costa Rica, y tengo una licenciatura también acá, de la Universidad de Costa Rica en zoología. Y dentro de la zoología, los animales que más me gustaron o que me parecen más bonitos son los insectos. Empecemos con Andrés Arias, el curador del museo. Cuando me contó su historia, me di cuenta de que hay gente que literalmente vive su pasión todos los días. Pero aquí viene lo curioso. Andrés no siempre supo que quería dedicarse a los insectos. Mi historia es una historia de estar en el momento preciso, a la hora precisa. Porque yo
cuando terminé mi bachillerato, que era en biología, ahí todavía fue hasta el final del bachillerato donde yo me di cuenta que yo quería estudiar insectos. Fue hasta el final del bachillerato donde yo hice como ese clic. Yo dije, uy, quiero estudiar insectos. Y escuchen nada más lo que dice sobre su trabajo actual. Ya como curador del Museo de Insectos, yo entré el 2 de mayo del 2024, entonces tengo como 15 meses ya de estar en esta plaza. Y fue muy bonito porque, vamos a ver, este trabajo es el trabajo soñado de cualquier entomólogo. Estamos hablando de que de lunes a viernes estoy en un lugar rodeado de más de 70,000 insectos y muertos, por supuesto, pero rodeado de un montón de bichos que puedo ver, que puedo fotografiar, que puedo tratar de estudiar. 70,000 insectos. Imagínense llegar todos los días al trabajo y tener esa cantidad de bichos para estudiar. Pero lo que más me gustó es la pasión con la que Andrés habla de su trabajo. Acá hay una libertad hermosa para poder trabajar y que usted pueda pensar en investigaciones sin que tal vez haya muchísima restricción. Entonces eso es muy bonito porque de ahí es como darle rienda suelta a aquello que a usted le apasiona. Y tras de eso le están pagando a uno por hacer lo que a uno le apasiona, lo que a uno le gusta. Es como trabajar en el hobby, ¿verdad? Y hablando de resultados, Andrés y su equipo no se quedan de brazos cruzados. Propusieron 16 especies de insectos nuevas para la ciencia. 16 especies completamente nuevas. Y ahora viene mi historia favorita. Se las tiene que contar Luis Enrique Chávez, a quien todos le dicen Quique. Es entomólogo médico y su encuentro con el mundo de los insectos es, bueno, digamos que cinematográfico. Bueno, yo soy Luis Enrique Chávez. De cariño usualmente me dicen Quique, la mayoría de las personas. Yo soy microbiólogo de formación base y yo trabajo como profesor e investigador en la sección de entomología médica de la Facultad de Microbiología. Quique tuvo una experiencia que le cambió la vida durante una gira de campo cuando era estudiante. Pero antes de contarles qué pasó, deben saber algo sumamente importante. Yo siempre le he tenido, o le tuve, digamos, por muchos años, desde la infancia, pánico a las cucarachas. Y siempre le subía. Ahora imagínense esto. Un tipo con pánico a las cucarachas, en una gira de campo, se encuentra con una ninfa, que es más o menos como se le suele llamar a la etapa juvenil de un cucarachón. Y aquí viene lo increíble. Y entonces el chiste de la gira era justamente hacer la colecta y los ejemplares, los especímenes, en realidad, cuando uno los colecta, dependiendo de lo que sea, los coloca en alcohol. Y entonces el profe estaba por colocarlo en un frasco con alcohol para luego verlo en el lab con calma. Y en ese momento, esto a mí nadie me lo cree, pero yo estoy seguro de que tuvimos una conexión, el cucarachón y yo. Porque entonces, justo cuando el profe lo iba a poner en el frasco con alcohol, lo tenía en la mano, digamos, y lo tenía en la mano como viendo hacia mí. Y yo juro de verdad que me movió las antenas y se me quedó viendo muy fijamente. Como quien dice, ayúdeme. Y Quique, que le tenía pánico a las cucarachas, ¿qué hizo? Se la llevó para la casa. Pero el viaje de vuelta fue toda una aventura. Pero entonces cuando íbamos de camino en el bus de vuelta para la U, yo lo único que pensaba, lo que pasaba por mi mente era, ¿qué le voy a decir a mi mamá? Porque yo decía, llevo un cucarachón vivo en el bulto. ¿Qué le voy a decir a mi mamá? ¿Verdad? Aquí viene la parte más tierna de la historia. Me lo llevé para la casa. Y una vez estaba en la casa, pues me encariñé montones. Es algo, digamos, que yo nunca he experimentado antes, ¿verdad? Y pues a partir de tenerlo ahí y verlo, ¿verdad? Y ver cómo crecía, ¿verdad? Y cómo iba cambiando, pues me comenzaron a surgir muchas preguntas. Pero la cosa no para ahí. Al día siguiente, cuando se lo iba a llevar a la universidad, pasó algo mágico. Y justamente cuando me lo iba a llevar, mudó. O sea, hizo un cambio, ¿verdad? De fase de ninfa al adulto.
Entonces lo tenía en una cajita y lo que yo me encuentro en la cajita son los restos de la muda vieja. Y yo dije, algo se lo comió. Y no, el tema es que había mudado y ahora tenía alas porque ya era un adulto. Y describiendo cómo se veía la cucaracha recién mudada, ¿verdad? Y no hay nada más lindo que ver una cucaracha recién mudada, justamente porque cuando ellas mudan, como el exoesqueleto aún no se ha endurecido por completo, entonces son blancas, porque aún no han tomado la coloración que por lo general tienen, entonces son completamente blancas. Y era como entrar en contacto con un extraterrestre. Ah, y el nombre que le puso a su nueva amiga, Beyoncé. Sí, como la cantante. Lástima que al final resultó ser macho. Pero bueno, ya era muy tarde para cambiar el nombre, supongo. Con esta experiencia del cucarachón, no solo la cucaracha cambió. A la mamá de Quique también se le quitó la fobia que les tenía. Mi mamá casi se infarta porque mami le tiene pavor a las cucas, digamos, y toda la vida ha sido así. Y yo sabía que eso iba a pasar. Y yo debo decir que con el tiempo les tomó muchísimo cariño. Les tomó mucho cariño al punto de que una vez, y esto no se me va a olvidar nunca, estábamos en una fiesta familiar en mi casa y apareció un cucarachón y mi mamá fue la primera en decir que por favor no le hicieran daño y que no lo mataran. Ahora viene Federico Paniagua, el técnico del museo que se encarga de la otra parte del Museo de Insectos, la sala de exhibiciones, y que él ha tenido algunas aventuras culinarias bastante interesantes. Mi nombre es Federico Paniagua Rodríguez, soy biólogo de profesión. Mi puesto en el Museo de Insectos es técnico especializado en colecciones de insectos. Trabajo acá principalmente en la atención de público. Federico lleva años en el museo, desde 2007 para ser exactos. Y una de sus especialidades es algo que seguramente los va a sorprender: cocinar insectos. Pero no siempre fue un éxito. Para el año 2009, en conjunto con Ricardo, hicimos nuestra primera intervención con comida con insectos y fue con cucarachones. No fue una experiencia tan satisfactoria en el sentido, digamos, profesional, porque hacer que la persona costarricense, que el tico coma insectos es difícil, y que sean cucarachas, no lo logramos. Además de que la receta que utilizamos tal vez no fue la mejor receta, entonces hicimos como unas croquetas con cucarachón, entonces el aspecto no era el mejor. Y me recuerdo que para esa fecha habíamos hecho como una encuesta para que la gente llenara un formulario después de probar las croquetas con cucarachón y fue un fiasco. La verdad, la gente escribió cosas terribles, que era ese asco, que cómo se les ocurría. Y los resultados fueron, bueno, digamos que no fueron los esperados. Aún así, Federico no se rindió. Para el año 2010 lo volvió a intentar con una mejor técnica. Y esta vez sí fue un éxito. Ya la segunda intervención que hice no recuerdo que fue como para el 2010, ya hace bastante ratillo, hice unos cucarachones empanizados, hice pinchos de cucarachón. Hicimos unas cajetas de leche pinito con leche condensada, que son como unas bolitas. Y ese día se fue todo. Los platillos se veían bonitos y tenían buen gusto. Pero lo más chiva de Fede es cómo trabaja con los visitantes, especialmente ayudándoles a superar sus miedos. Entonces muchas veces la gente viene con temores, y acá de una manera guiada, de una manera respetuosa con la persona, respetuosa con el animal, tratamos de que la gente afronte un poquito esos temores. Entonces también trabajamos con los cucarachones, la gente se las pone en las manos. Pero hay otras cosas que son muy vacilonas. Han venido chicos de kinder, chicos y chicas de kinder, que ahora son universitarios. Entonces se recuerdan de uno y dicen: cuando yo estaba en el kinder vine al Museo de Insectos y me recuerdo que usted nos puso cucarachones en las manos. Entonces uno se recuerda, los chiquillos se recuerdan, o sea, son experiencias de vida
que no se les olvidan, se recuerdan de uno. Entonces a mí eso me parece muy bonito, que la gente tenga esas memorias bonitas de cuando vinieron como niños y ahora como personas universitarias. Ellos todavía le tienen cierto cariño al Museo de Insectos por esas vivencias que tuvieron y se recuerdan. Y bueno, después de esas 3 historias increíbles, seguramente muchos de ustedes están pensando en visitar el museo. Bueno, pueden acercarse a él en la parte baja del antiguo edificio de artes musicales de la Rodrigo Facio, de lunes a viernes, que estoy seguro Fede les recibirá con los brazos abiertos. Así que ya saben, la próxima vez que vean un bicho en su casa, tal vez antes de correr gritando, se acuerden de Beyoncé, de las 70.000 especies de la colección de insectos o de las croquetas de cucarachón. Y quién sabe, tal vez hasta la tomen una foto para llevársela a los muchachos del Museo de Insectos. Gracias por acompañarnos una nueva semana. Estuvimos con ustedes Sebastián Varela Montero, estudiante de periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y asistente de este podcast, y un servidor, Pablo Mora Vargas, coordinador y productor de este espacio. Recuerde por favor seguirnos en Spotify, en nuestro perfil podcast de la UCR, y si le gustó el programa, por favor comparta nuestro contenido. También díganos cuál tema le gustaría que tocáramos al correo pablo.moravargas@ucr.ac.cr o al WhatsApp 2511 4361. Nos encontramos la próxima semana. Hasta entonces. Recuerde informarse de la actualidad universitaria en www.ucr.ac.cr. Nos encontramos el próximo lunes al ser las 6:30 de la mañana en las radios UCR o en nuestro perfil de Spotify Podcast UCR. Código 1940.